De los dioses griegos. La aparición de los dioses homéricos produce, más que la de ningunos otros dioses, la impresión de ligereza al par que de eternidad propia de la aurora, y como el alba, son anuncio y realidad, aparición de una luz prometedora que llega después de una larga espera angustiosa y que parece traer consigo un reino imperecedero. Los instantes que preceden a la salida del sol declaran más la luz con su tenue claridad que la aparición del astro rey que encuentra ya la atmósfera preparada, la oscuridad deshecha. Es la leve, ligera claridad del alba, tímida luz aún vacilante, la que deshace las sombras de una batalla sin violencia alguna, donde la simple aparición de la luz en su más tenue vibración es suficiente para arrojar las tinieblas al pasado, haciéndolas no sólo desaparecer, sino olvidar. Su recuerdo vendrá más tarde, cuando la concentrada luz solar agonice. Y así, la aparición de los dioses griegos tiene la ligereza de la luz del alba que domina con solo mostrarse, y son, como ella, una declaración que equivale a un mandato, revelación de un nuevo orden, donde todo lo que gemía apresado en la obscuridad se presenta. La luz declara, más que a ella misma, a las cosas que baña. El conjunto de los dioses, semidioses, héroes, tienen en Grecia, antes que a un dios singular, esta condición luminosa. Y eso explica lo que a primera vista parece ser contrario a los dioses solares, la inmensa multiplicidad de su mitología, la pluralidad de dioses y de historias. El pluralismo parece caracterizar a la religión griega, la más plural de todas las conocidas. Desconcierta un tanto, pues allí donde ha aparecido un dios solar es vehículo de monoteísmo. Pero tal desconcierto cede cuando se advierte que el carácter de los dioses griegos no estriba en la transfiguración del sol en Dios o en la elevación de un dios a la condición única del astro sin par, sino en la divinización de la claridad, luz como atmósfera, como medio declarante, donde las cosas, es decir, la realidad, no podemos todavía decir cosas, aparece. Es antes que la aparición de un dios o de varios, la aparición que hace posible que todo aparezca, la aparición de la luz. Luz en que la esencia de la luz inteligible se profetiza y, de ahí, el carácter extraño y como híbrido de los dioses de Grecia, de un lado los más divinos por luminosos, de otro los más humanos por múltiples, por cargados de historia, por confundirse como la luz se confunde con las cosas que toca. El sol divinizado lleva consigo una luz imperiosa, única, casi corporeizada. Es dominante y corresponde así al poder de un monarca absoluto que siempre se ha presentado como su hijo. Es la luz del poder. Bajo ella, la realidad queda, por extraño que parezca, oscurecida, como le sucede a las plantas, a los colores, a la misma tierra, bajo la luz solar en los países tropicales. Apenas son visibles. Solo el sol, dueño del cielo y patrón de la tierra, cuenta. Deja caer sus rayos en forma casi corpórea y hace sensible que la luz pesa, luz que se deja sentir con algo de sentencia inapelable. Aunque ninguna otra pueda rivalizar con ella, hay un enemigo siempre en acecho que logra una victoria efímera y violenta. Luz un tanto abrumadora que vence condenando las tinieblas enemigas, siempre en acecho de la revancha. La claridad de la luz que brilla en el firmamento, que se insinúa desde el oriente, es más un pacto con las tinieblas que una victoria humillante. Parece haber salido no para vencerlas, sino para alumbrarlas. No establece ninguna ley ni dicta sentencias. Irisada, brilla en su levedad. Tiene algo de juego, no acaba de declararse, anuncia algo que vendrá y conserva algo de lo que ya se retira, siendo enteramente,
no se impone, no se condensa en peso, es líquida y alada, es la luz de la mañana que regala la transparencia, y todo se le confía, aún la fealdad no se esconde porque invita a dejarse ver y al fin todo anhela ser visto. Todo entra o puede entrar en esa luz como danzando. La gravedad no deja sentir en ese instante su condena. Si las cosas están declaradas, no llegan a estar definidas ni ocultas, como sucede bajo la decisiva luz solar que, a más de ser luz, es la sombra de un cuerpo celeste, pero de un cuerpo. Incorpórea, la claridad de la mañana danza. ¿Quién no ha visto en la claridad de la mañana, en la danza perfecta que es metamorfosis, una pluralidad de figuras que dibujadas y desdibujadas no se corporeizan, transformándose infatigablemente? Nacen y se deshacen, se enlazan y se retiran, se esconden para reaparecer como el hombre juega a ser cuando es niño, cuando juega a esos juegos en que la infancia se eterniza, música, poesía. Y así, la luz de la que Apolo será el portador no acabará nunca de estar condensada en él, no será nunca su propiedad. Apolo es la luz misma y, en la afortunada creación de su figura marmórea, se hará patente esa claridad de la luz del aire, de la luz que no pesa ni se condensa, que pasa rozando las cosas y casi penetrándolas hasta volverlas como ella transparentes. La divinización suprema de la luz es en Apolo, Dios de la luz entre todos, transparencia. Aspiración suprema del alma griega que se manifiesta en el carácter de sus dioses, la claridad del alba divinizándose en transparencia, transparencia que moverá a la mente a perseguirla en las cosas, que cavará en la piedra las formas divinas y humanas, que no permitirá a la pintura, hija de otra luz, un esplendor parejo al de la palabra y al de la escultura. Luz en la cual el juego, todos los juegos de lo que será llamado arte, están contenidos ya. Así Apolo marcha seguido por su cortejo de musas, criaturas de esta luz del firmamento, del aire transparente, más que del sol, que si va seguido de un cortejo le paga siéndole invisible. La vida espontánea de las criaturas, hijas de esta luz, es la metamorfosis y no el ser. Forma primera, original del arte y de la historia. Las historias de los dioses del Olimpo no se desarrollan en la identidad de un personaje de tragedia que es o aspira a ser uno, el hombre, y por ello padece el sufrimiento más terrible, ser enigmático, pues el enigma solo es propio de lo que siendo o pretendiendo ser uno está aprisionado en la multiplicidad y sujeto a padecer sus propios estados. Los dioses no lo sufren, se liberan de ello, no por ser impasibles, que de ser así no estarían sujetos al amor, a los celos, a la venganza. Se liberan por su capacidad de vivir insolidariamente sus aventuras, por ser criaturas no de ser, sino de metamorfosis, figuras que juegan en la luz y que pueden hasta desaparecer en ella. La metamorfosis es la forma en que todo lo viviente evita el padecer, y todos los embriagados de vida, apetentes de ser más u otra cosa que hombres, han soñado atravesar el mundo metamorfoseándose, anhelo que es la clave de todas las ansias de evasión, hasta de la legítima que se llama arte. En la vida según la metamorfosis no hay tampoco lugar para el enigma. Enigma y sufrimiento han sido eludidos, y así todos los anhelos y apetencias, todas las posibilidades se desarrollan sin contradicción. La supremacía de los dioses sobre el hombre, su carácter divino entre todos, es estar más allá del principio de contradicción. Todo Dios ha de estarlo, sin ello no hay divinidad posible. Lo divino está más allá, como lo sagrado está más acá de ese principio que constituye, en cambio, la cárcel de lo humano. Sagrado y divino están fuera del principio de contradicción,
Lo primero por no encerrar unidad alguna, lo divino por ser unidad que lo sobrepasa. La primera manera de sobrepasarlo, sin llegar aún al ser, es la de los dioses griegos, intermedios entre lo sagrado, sin unidad, y lo divino, en el despliegue de la metamorfosis. Y así, los dioses no presentan apenas enigma, por estar fuera de la condición humana. Mas eso solo no lo explicaría, pues que los dioses orientales hindús son enigmáticos en grado sumo. Vishnu, que engendra todas las metamorfosis, es enigmático. Pero los dioses griegos no tienen relación apenas con la generación del mundo, con forma alguna en que la producción del mundo sea concebida. Aparecen luchando por la supremacía en el caos inengendrado del que ninguno de ellos dará razón. El amor y el tiempo devorador de destino impar rozan con la generación del mundo, y aún una oscurísima tragedia, la vida entre el padre de todos, Zeus, y Prometeo, en que Zeus sufrirá no para que el mundo físico, sino para que el hombre pueda ser dado a luz. El dios Cronos permanecerá sumido en una forma singular de misterio, sin revelarse apenas, inacible. El tiempo que envuelve la vida humana no es apto para dejarse apresar en una figura divina. Apenas puede dibujarse el horizonte de un mito. Será la forma del tiempo sin más cualidad que la genérica de ser devorador, inexplicable destructor que suscita una respuesta creadora, provocador de la lucha por la existencia de todas las criaturas que han de alzarse en rebeldía frente a él para vencerle de algún modo. La forma primera en que se plantea la lucha por la vida en los dioses y en los seres todos, según la teogonía de Siodo, es la lucha frente al tiempo. Su papel viene a ser así el de las sombras frente a la triunfadora luz que esplende al fin, por los dioses del Olimpo. A la diafanidad de esta luz no se le opondrá la sombra, una tiniebla infierno vencida. La gran oposición provendrá de la destrucción incesante del tiempo. Más tarde, cuando el pensamiento se haya despertado, creerá haber logrado de un golpe, al descubrir el ser, una realidad suprema, donde el tiempo no puede ya ejercitar su acción demoníaca, de verdadero otro, del otro contrario a la realidad. Y así, Cronos más que un dios vendrá a figurar algo que sólo el pensamiento después ha puesto en luz, especie de supuesto y por ello el menos físico, el menos dable a la figuración de los dioses. Su función es estar bajo todo lo que aparece, y en él el andar a salvo del principio de contradicción nada significa, naturalmente, ya que es el encargado de que la contradicción sea posible. Es el responsable, junto con el sufrimiento, de la forma de vida propia de estos dioses, la metamorfosis, y de las desdichas de la cárcel de la condición humana a él sometida, responsable de la danza de los dioses y del cautiverio de los hombres. El amor en su calidad original engendradora queda también un tanto en la sombra. Cuando aparece diríamos que ya tiene poco que hacer. Su más profundo trabajo quedará oculto y su figuración será hasta un tanto banal. De ahí que sea el amor quien deja y aún exija del pensamiento su mayor trabajo, descifrar su secreto esfuerzo generador en colaboración con la luz, que tal es la condición propia de esta fuerza erótica en Grecia. Generación en la luz y por ella. El oscuro trabajo del amor aparecerá en la Afrodita celeste, Urania, y quedará para la terrestre el dominio de la pasión y todavía más del juego del amor. La escisión del amor en divino y humano marca el tránsito, diferencia y continuidad entre el amor como potencia cósmica, generadora, y el amor en su vida terrestre, cuya historia seguirá a la del propio ser humano, mientras la potencia amorosa celeste quedará como lo verdaderamente divino. Divinidad la más problemática, por estar mezclada a la generación de la realidad. El pensamiento se verá obligado a descubrir su acción y aún a salvar ese hueco, abismo,
entre lo celeste y lo humano que en esta divinidad se manifiesta. Es la divinidad del Olimpo que más ha obligado a ponerse en movimiento a la inteligencia, por ser entre todas la más relacionada con la producción de la naturaleza, de la misma vida humana. Aquí se hace patente cómo el pensamiento ha tenido que desarrollar por sí mismo aquello que los dioses dejaban vacante, su falta de misterio, que, más patente en esta divinidad que en ninguna, no sólo hizo posible sino que exigió el pensamiento. Pues en la divinidad Afrodita no se advierte lo que la emparentaba con el misterio de la generación y con el sufrimiento, hija como era de una herida y de un llanto. Será Platón quien hará visible lo que la figura de la amable diosa encubre, y el sufrimiento, el llanto quedará reducido, en el mito de su nacimiento, a la espuma, sonrisa y llanto al par de las ondas, juego de la superficie del misterio, ignorante de los abismos que la sostienen, sonrisa del horror y ofrenda de las tenebrosas profundidades sobre la tierra, don, regalo del doble abismo del cielo y de las aguas. Y así, los dos escollos, tiempo y amor, de la falta de misterio de estos dioses quedarán salvados. El tiempo quedará medio oculto, sin revelación. El amor demasiado de manifiesto, reduciéndose cada vez más a ser el símbolo de un juego. En una diosa se concentra la mayor potencia enigmática que la imaginación poética griega fue capaz de conservar a sus dioses. Es Atenea, la virgen guardiana de la ciudad que parece cargada de atributos, mas sin vida en la metamorfosis, sin ninguna forma de historia, como a una virgen conviene, inspira una cierta piedad, abrumada bajo su casco, sosteniendo su escudo, manteniendo en alto la lanza, erguido su cuello entre el ambiguo collar, símbolo entre todos de sus victorias. Adolescente, lleva las armas de un guerrero, imagen de una victoria ganada en perpetua vigilia. Y el insomne pájaro que a su vez parece velarla, no es entre todos el más despierto, mirada fija en un puro silencio. El horror le está sometido, vencido enteramente en esa sierpe que como ola marina la acaricia, educándola, como arma acometedora en la estampa de la gorgona, vencida y aliada. Virgen intangible, ha vencido el horror apoderándose de sus armas, convirtiéndolo en su atributo. Cargada de todos ellos, Atenea se muestra en una condición la más contraria a esa de la disponibilidad para la metamorfosis. Es el sujeto que sostiene a los diferentes atributos y se sirve de ellos, que los trasciende. La historia de la formación de esta imagen de la diosa guardiana de Atenas corrobora esta visión. De oscuro nacimiento campesino, diosa de una familia real de villorrio, fue absorbiendo sucesivamente a otras divinidades que quedaron como cualidades, como atributos, forma de victoria propia de la lucha política en que una ciudad se impone hasta formar un imperio, o en que una tribu se convierte en una ciudad haciéndose la única, enriquecida de todo lo que era la fuerza de los otros. Subyugó en esta forma que deja intacta la fuerza de algo, mas transformándola en cualidad de un sujeto, de una sustancia, como se diría más tarde. Y así, Atenea profetiza esa injusticia del ser, en que algo emergiendo del apeirón será uno, en esa forma de unidad, sostén de una multiplicidad que será la sustancia, absorbente unidad que convierte en multiplicidad subordinada a las cualidades que, sin ella, andaban en una imposible independencia. Atenea parece prefigurar al par la estructura del ser, sustancia, unidad que sostiene las cualidades convertidas en atributos, y la de la ciudad, unidad política, unidad imperante. Divinidad que profetiza el ser, que figura la unidad política y social de una ciudad, es sin embargo una muchacha, cuya severidad proviene del esfuerzo que se ve obligada a realizar. Una muchacha cargada con las armas del Padre, contraída en un esfuerzo que linda con el dolor,
Su imagen llamada melancólica del bajorrelieve del Museo de Atenas la muestra sorprendida en una actitud que denuncia su secreto fondo. Sin escudo ni collar, descansa apoyada la frente sobre la lanza inclinada. Vencido su talle de niña, con la mirada vuelta hacia adentro, parece detenida un instante, abandonada en la fatiga de llevar las armas propias del Padre, de mantener la lucha en su nombre. Aurora nacida de la frente del Dios Supremo, que más que Apolo podría ser la personificación del sol reinante, alba de la conciencia que sufre las fatigas de alumbrar la primera el mundo de las tinieblas en sus últimos repliegues, primer sufrimiento de la luz que precede a la plena luz, a la ley y a la justicia que, al fin, toda luz lleva consigo. Entre todas las diosas en ella fundidas, ninguna como la aurora que constituya su tenue e invencible ser. Incolumne e indecisa, ha de ser inexorable y cumplir esa fatiga del juicio, como en su intervención cerca de Orestes, absorbiéndole de su crimen por mantener la ley del Padre, y ha debido de costarle trabajo sobrepasar ese padecer sutil que antecede a la decisión del juicio, ese instante de violencia que la conciencia sufre para entrar en acción. La imagen melancólica bien podría representarle en ese instante de recogimiento, duda y después decisión que la conciencia padece cuando, por primera vez, ha de entrar a juzgar el fondo intrincado de los asuntos humanos para que la ley luz penetre en la obscuridad de las pasiones. Por eso, por tener que actuar según la ley, se ve obligada a meditar y sufre de la duda. Como la aurora parece dudar un instante sobre la tierra antes de inundarla de su luz, y al velar sobre su ciudad, parece cumplir también un deber, prefigurando así todas las actitudes esenciales de la conciencia despierta. Y el enigma de su presencia se seguirá mostrando en su acción. La más cercana al esfuerzo humano de la meditación parece la más impasible. La frialdad de la aurora la baña, luz pura sin vibración de calor, virgen, dejará sin protección a las heroínas de la conciencia, a Antígona, tan de su estirpe, bajar al sepulcro. Niña, como ella, abrumada por el destino que viene del Padre, proseguidora de su pasión entre los hombres. La acción y el significado de los dioses se prolonga en algunos protagonistas de la tragedia y en algunos héroes como Antígona, como Heracles, porque a los dioses les estaba vedado desplegar la máxima actividad de los dioses, la misteriosa acción de lo divino, la pasión. Atenea en su calidad de hija estuvo a punto, un paso más y se hubiera hundido en ella, pero, como esto era imposible en esta religión poética, quedó en el umbral, en el de la vigilia de la aurora, en su frialdad impasible, que la impasibilidad en una naturaleza femenina es lo más cercano al padecer de una verdadera pasión. El amor le estaba negado, como le estará siempre a las muchachas de su estirpe, Antígona, Electra, y aún dentro del mundo cristiano a una Juana de Arco. Como diosa, Atenea permaneció dentro de esta forma paradójica de pasión, que es la impasibilidad. No era diosa de oráculo. La conciencia no llegará a hablar tan fácilmente, porque al hacerlo ha de romper toda ambigüedad, esa ambigüedad propia de las palabras inspiradas. Antes de ser palabra es voz, y antes de ser voz es una actitud que se resume en una mirada silenciosa y que se desencadena en raras ocasiones en acción. En la vida de la conciencia, antes que la palabra estará la acción, mas su primer forma de manifestarse es una actitud que es una nueva exigencia. Tal es la originalidad de la conciencia en su despertar, exigir, velar. Atenea, en perenne vigilia sobre su ciudad, exigirá una actitud del hombre, su ciudadano. Muestra esa primer forma de la conciencia todavía religiosa que es la atención, raro instante auroral
en que lo humano se define ligado aún a lo divino, conciencia indiscernible aún de la piedad. Si Apolo es la divinidad en la cual el carácter total del Olimpo se visibiliza, su luz hará visible a ciertas divinidades de contrario origen y condición. Dionisios, Plutón el escondido en las entrañas de la tierra, y esa figura mediadora que aparece y se oculta, Perséfone, y la Eurídice legendaria tan de su estirpe. ¿Cuál es su verdadero carácter? Lo sombrío aparece definido para la luz y a ella, al género de luz que reine, le estará sometido aún en su apariencia. Y la condición de esta luz ambiental que ni Apolo logrará concentrar en sí mismo como Dios único es la transparencia. Una cultura, es decir, una vocación de ser hombre de una cierta manera, puede quedar definida por su específica relación con la luz, por la manera como la concibe y la adora. La vocación decisiva, si no la única de Grecia, es la de la diafanidad, que encontramos patente en el carácter de sus dioses, en quienes la forma constituye una amenaza de dejarlos un tanto diluidos, y de ahí que no podamos evitar sentir al encontrar en ellos, no sólo desde nuestro cristianismo, sino desde los dioses de las religiones orientales, algo así como un vacío. Mas, sin apelar a contraste alguno, su sola presencia advierte el predominio de la forma, la transparencia que vence al misterio. Algunos dioses, sin embargo, no eran reductibles a desplegar su vida en la transparencia. Son los dioses de la vida y de la muerte. No sólo la muerte pertenece a la sombra, sino la misma vida que, aun en los instantes de mayor esplendor, llega a mostrarse a la luz, mas oponiéndole siempre una resistencia. Toda vida es un secreto, llevará siempre adherida una placenta oscura y esbozará, aun en su forma más primaria, un interior. Ante estos dioses de la vida y de la muerte, nos encontramos en una relación nueva. En todas las religiones han aparecido siempre con el carácter de nuevos dioses que abrían un camino hasta entonces sellado. Son potencias salvadoras que conducen al hombre hacia una situación en la que ya nada tendrá que temer. Dioses de iniciación, comportan una sabiduría especial. Su reino es el de la fertilidad de la naturaleza, dividido siempre entre la luz y la sombra. La relación con el hombre es distinta de la habida con los dioses enteramente visibles y luminosos, pues en estos dioses vivientes se adivina la sangre y sus padeceres, la muerte y sus congojas. Ante ellos el hombre no podrá permanecer tranquilo sino cuando ha dejado de prestarles fe. Los evitará, dominado por el temor, o se arrojará en ellos para servirles de alimento o de pasajera morada. Son dioses que transitan, capaces y aún esencialmente necesitados de máscara. Aparecerán a menudo bajo cualquier apariencia, porque su ser no es la apariencia ni la forma. Andan muy lejos de prefigurar una definición y más bien la evitan a todo precio. Mas tampoco cabe identificarlos con la informe energía vital, con una vitalidad irracional. Son la vida en su capacidad y necesidad de engendrar formas, la embriaguez creadora inagotable que crea y traspasa toda forma. Y así, el mismo Dionisios contribuyó, sin duda, a crear la imagen de Apolo y todavía más a encontrar el medio de hacerse audible en sus oráculos, pues sólo embriagado se puede servir de instrumento a un dios. Dionisios es la pasión, sin la cual la vida no trascendería el nivel inicial, no andaría persiguiendo y logrando, en parte, una ascensión a formas superiores. Si la luz es el medio en el cual la vida y las cosas todas se hacen visibles, la pasión es la apetencia misma de alcanzar manifestación, de llegar a ser algo digno de afrontar esa luz. Desde el anhelo elemental en que la más humilde vida se manifiesta, hasta la pasión que sufre el ser humano por lograr la integridad de su ser atravesando la muerte. No es Dionisios el dios despreciador de la forma, sino el que, buscándola, no puede detenerse en ninguna,
porque la forma última, total, habría de lograrse más allá de la muerte. Es la divinidad que manifiesta, entre todas, que la vida y dentro de ella el ser que más padece, el hombre, es trascendente, anda en vía, en tránsito, que muestra también que vida y muerte son momentos de un eterno proceso de resurrección. Ninguna imagen ha podido captar adecuadamente a Dionisios, híbrido de bestia y hombre, la unidad de su vida, su continuidad, y así más conserva en su condición divina lo sagrado con su poder devorador y de ser transfundido. Dios de transfusión, no es apto para ser visto, no es objeto de contemplación. La relación con Él es de participación sagrada. Sus metamorfosis tienen lugar en el hombre mismo que por Él se libera de su inercia y entra a participar en el juego de la metamorfosis. Dios de la generosidad y del sufrimiento, Dios no de lo uno, sino de la transmigración y de la pluralidad. Libera a los muchos que dormitan encerrados bajo la apariencia inmutable de la condición humana. Otorga con su delirio la liberación de los condenados por el uno que se ha elegido o que la vida ha impuesto. El hombre, que no ha alcanzado la unidad verdadera, conlleva difícilmente la unidad impuesta por la necesidad y aspira secretamente a ser otro en algún instante. La vida humana transcurre en una unidad que encubre la multiplicidad prisionera, posibilidades que el uno no ha podido liberar haciendo las suyas al mismo tiempo. La especie de divinidad de que Dionisios es el más egregio representante infunde en el ánimo humano esa suerte de embriaguez que por momentos le acerca a la vida de los dioses. Los varios posibles que hay en cada hombre asoman su rostro a la luz, mas en realidad no pueden alcanzar un rostro y se asomarán bajo una máscara o danzarán en un caleidoscopio de gestos fugitivos. Pues todos los que gimen no son alguien ni tan siquiera algo, son solamente instantes, destellos del fuego recóndito de la vida, almas en conato. Dionisios, al infundirse en el alma humana, la saca de sí, la hace danzar en una metamorfosis liberadora, le da en suma el don de la expresión, la embriaguez, furia y olvido, para que se atreva a expresarse. Es la virtud medicinal de Dionisios y la raíz sagrada de la medicina más humana, de la que hoy cae bajo los dominios de la psiquiatría y en otras épocas de la magia y del exorcismo religioso, la curación radical de todas las perturbaciones que advienen en un ser humano a causa de lo que hoy se llama inhibiciones y, en otras épocas, posesiones demoníacas. No en todos los hombres es capaz la conciencia de realizar el largo y paciente trabajo de reunir las posibilidades, los conatos de alma, alrededor de un proyecto de vida único, de unificar las diversas almas y conatos de alma en una persona, al modo de la diosa Atenea, convirtiendo en cualidades los medioseres que se agitan en las profundidades del interior de toda vida. De encontrar la ley que sea al par, proyecto creador. El psicoanálisis de que cada día se hace más uso acude solo al conocimiento. Conócete a ti mismo, psicológicamente tan solo. Es su lema y su fe. Pero más eficaz que tal conocimiento analítico es la inspiración que unifica y expresa. El remedio de una posesión de los medioseres que se agitan dentro de cada uno de nosotros es otra posesión superior y unitaria, creadora. No lo ha podido ignorar el método psicoanalítico en cuyo empleo hay un momento en el que el médico está investido de este poder posesor. Más que al confesor católico, sustituye al mago, a la fuerza de Dionisios, a la inspiración de las musas, a esa fuerza que en los seres bien dotados adviene por sí misma, sin necesidad de ser provocada bruscamente desde afuera. Mas la situación en el alma de cultura griega no era la misma de hoy, después del largo camino recorrido por la filosofía y por el cristianismo. Entonces, esta fuerza liberadora era necesaria para todos,
para la cultura misma naciente en ese momento decisivo en que el hombre se atreve a expresarse. Es el primer paso hacia la libertad. Y el primer momento de la libertad es ambiguo, pues que el hombre lo alcanza estando poseído. Libertad encontrada dentro del mismo delirio y del delirio persecutorio que es la esencia del culto a Dionisios. La milagrosa cura es la conversión del delirio en libertad, a causa de la expresión que ha sido capaz de desatar. Pues los dioses crean una especie de campos vitales donde su influencia hace posible una actividad o una actitud humana. Los dioses griegos crearon, en mayor proporción que ningunos otros, el espacio de la soledad humana. Dejaron al hombre libre por dejarle desamparado. El Olimpo con su esplendor preparaba la soledad humana. La soledad, situación que para un hombre de hoy es la más inmediata y hasta insoslayable, ha sido lenta y difícilmente encontrada. Bajo ningunos otros dioses conocidos podía llegar, porque su fuerza, su misterio no dejaba al hombre espacio alguno. Su presencia, en cualquier forma, perseguía al hombre amedrentado. A pesar de la envidia de los dioses del Olimpo, el hombre pudo emprender bajo ellos el largo camino de su entrada a la soledad, en la libertad, en la responsabilidad de vivir como hombre. Y en este sentido también fue la preparación necesaria para la llegada del Dios único de la soledad y de la conciencia. Con los dioses griegos el hombre se despide al par que se abraza con la naturaleza. Son las formas sagradas de su pacto y esa será su cualidad divina persistente. Dioses mediadores entre la naturaleza y la historia, entre la situación original del hombre aterrorizado y la soledad en que surge la libertad. El hombre no hubiera podido emprender el largo camino de descubrir las cosas, edificar ciudades y ley, sin la mediación de estos dioses, puras formas en que la naturaleza se ha hecho transparente, ha accedido por fin a mostrarse en la única forma en que el hombre la necesita en este primer paso, en forma de imagen. Pues la visión directa de lo que llamamos naturaleza no ha podido darse originalmente antes de producirse una liberación del terror sagrado en que la naturaleza, sin manifestarse, lo envuelve. Era necesaria esta primera forma de develación que es la imagen, primera forma en que la realidad, ambigua, escondida, inagotable, se hace presente. Entre el hombre y la realidad que le rodea, aun de la misma realidad que es su vida, se han interpuesto siempre imágenes. Sagradas al principio, se han convertido más tarde en simples representaciones, abriendo así la posibilidad a todo ese mundo figurativo en que, de una parte, se representan las cosas visibles y, de otra, se da forma al contenido de las creencias y todo aquello que gime en el interior del alma humana. La pregunta primera de la filosofía, ¿qué son las cosas?, no hubiera podido surgir de la conciencia humana sin la mediación de estos dioses, de estas imágenes mediadoras. Ortega y Gasset hacía derivar la pregunta que da inicio a la filosofía de la ausencia de ser habida en los dioses griegos. Es la ausencia inicial del ser la que provoca la demanda, la interrogación, pues sólo se pregunta por lo que se echa de menos. Mas la sola ausencia del ser no explica la pregunta surgida naturalmente desde una situación en la cual no se encuentra. Ha sido necesario que el hombre se encontrara en una situación en la cual es posible la libertad que supone el hacer una pregunta, libertad que provenía del vacío de los dioses, de su falta de entidad y de una cierta seguridad que bajo el desamparo de esos dioses el hombre había adquirido. La libertad humana es, en un comienzo, desamparo humano, a lo menos en este género de libertad que obliga a preguntarse por el ser que no se tiene y se necesita. Pero es necesaria una sugestión venida de un mundo. Aún en el pensamiento hace falta la inspiración. ¿De dónde podía llegar esta inspiración? En parte
de los dioses mismos. La tesis de Ortega muestra la insuficiencia de los dioses, la del positivismo, Comte, en que se concreta una tendencia o convicción racionalista más antigua, hace surgir el espíritu filosófico frente a los dioses, tesis abandonada por acontecimientos tales como la condena a Anaxágoras y la condena y muerte de Sócrates, sacrificado a la piedad hacia los dioses. Sin duda que el pensamiento filosófico, de acuerdo con la tesis de Ortega, se inició desde esta ausencia y vacío de ser habido en las imágenes del Olimpo y, de acuerdo con la de Comte, es imposible no advertir lo que hubo de lucha. Mas aparte de la interpretación de esta lucha, ha existido previamente a la ausencia y a la lucha un elemento positivo, inspirador, pues estamos en presencia de uno de esos cambios en la historia más íntima, en que unos dioses, símbolo de unas creencias y de un modo de estar en el mundo, son superados por creencias que no podrían haber nacido espontáneamente, que son sus hijas en cierto modo, pero que necesitan luchar contra los mismos dioses que las engendraron e hicieron posibles. Como el hijo que se separa del padre y lucha con él y que no hubiera podido existir sin él. Así el pensamiento filosófico y la afirmación de la persona humana contenida en la tragedia denuncia la insuficiencia de los dioses y aún ha de entrar en conflicto con ellos. Es el conflicto específico habido en la piedad griega y que tiene sus víctimas míticas y reales, Antígona y Sócrates, sin duda alguna víctimas del sacrificio que exigen los dioses para dar paso a la nueva piedad, al nacimiento de la conciencia. Mas, antes de que el sacrificio de Sócrates se consumase y de que el sacrificio de Antígona encontrara su adecuada, poética expresión, había surgido la pregunta de las cosas, instante decisivo en el cual aparece una nueva actitud humana, verdadera crisis de nacimiento de la conciencia y del pensamiento, que hará del hombre hombre en sentido más pleno. Diríamos que con la pregunta filosófica, el hombre se ha decidido a asumir su puesto en el mundo, frente a los dioses, que antes de que se llegara a este instante habían sido sus inspiradores, inspiradores de lo mismo que les había de superar. Tal es la tragedia habida siempre entre las generaciones humanas y en esos cambios de horizonte en que algo se genera también, una nueva manera de ser hombre. Y siempre parecen desde el horizonte nuevo, desde las nuevas razones, como insuficientes y aún hostiles, quedando invisible lo que un día fue su alentadora luz. Este cambio de horizonte podemos enunciarlo diciendo que es el cambio habido entre el predominio de la imagen y lo que un día será la idea, idea que también se dice forma. Las imágenes, forma de los dioses, por el solo hecho de serlo y por el modo de serlo, por el carácter diáfano que hemos procurado describir, por ser en su conjunto dioses de la luz, que se mueven en el medio de la visibilidad. De ahí que sus imágenes no les sean adventicias, no tengan ese algo deformado que tienen las imágenes de los dioses orientales. El hecho de ser imágenes les es consustancial. El hombre griego entró en contacto con la realidad en forma de visión. La primera forma de visión es la imagen y sus dioses fueron esas imágenes sagradas, por ser el instrumento de la relación del hombre griego con el mundo, la revelación de su propia alma creadora de estas formas de conocimiento y libertad, formas salidas de la revelación del alma humana en la luz. Mas hay otra luz, la sombría luz de los misterios, la luz que alumbra no a las imágenes visibles, visiones del alma y de la inteligencia, sino al mundo sagrado no revelado todavía, al mundo del padecer humano en todo su misterio y su enigma. Es también la luz de la tragedia que nos imaginamos siempre bajo la indecisa luz de una mariposa de aceite, en el espacio angosto de los sueños. La luz que se insinúa en el alma,
que no se repliega ante ella y permite que los conflictos trágicos, las pesadillas que pueblan el semisueño de la vida humana, el interior de esa sombra de sueño que es el hombre, se manifiesten. Luz contraria a la diafanidad, que hace salir de sí para ser entrevista en esa clase de presencia, pura palpitación que es un ser humano, el ser que entre todos se presenta envuelto en su alma, leve resplandor de la luz que corresponde al Dios desconocido. Pues justamente el misterio último de lo divino quedaba como eludido en las figuras de los dioses descubiertos por la poesía que sólo llegaba a captar su danza, su historia, su juego, y el padecer humano, mientras hacía alusión a un Dios invisible, fondo último de la realidad, de donde emanan las razones y sinrazones no dichas por ningún oráculo, el Dios a quien Edipo sacrificará la luz de sus ojos y que acogerá a Antígona en su tumba, resistencia irreductible que todos los dioses juntos dejaban intacta y frente a la cual ellos también eran sombras de sueño. Dios de la angustia y de la esperanza, que se hace sentir en una persecución que sólo cesa cuando ha tomado para sí no la vida, sino el sentido de la vida. El Dios que destruye los designios más razonables de la mente y que da la vuelta a los más claros propósitos mostrando su ambigüedad. El Dios delator, el implacable. Si la pregunta que da nacimiento a la filosofía hunde sus raíces en la ausencia de ser habida en las imágenes de los dioses, la tragedia nacerá dando figura a las pretensiones de existir, a la pretensión de existir en que consiste la condición humana, una ausencia del ser también más allá del ser de las cosas y que no podrá fundar la filosofía, sino ese saber trágico cuya pregunta inicial será la queja, el llanto. La conciencia del poeta, del autor de tragedia, vendrá como a suplir esa función del Dios desconocido, esa acción divina más allá del ser y que el motor inmóvil, máxima claridad del Dios del ser, no podría cumplir en modo alguno. Ser el autor responsable, donde todo ser y conato de ser encuentre acogida. El ser el Dios de los medioseres y de su angustia. La filosofía perseguirá bajo el vacío de los dioses el ser que ni siquiera le han ocultado. La tragedia encontrará el ser que conviene al monstruo que se agita por ser, al que ha de recorrer aún un fatigoso camino para hacerse visible, pues el monstruo es simplemente el fragmento de sí mismo, el trozo de una unidad que, de tan ausente, ni siquiera se insinúa. El trozo que hace referencia a la unidad de que forma parte es producto de una división, de una ruptura que, por violenta que sea, no ha deshecho la imagen de la unidad misma que ya estaba, que ya era. Pero todo lo monstruoso lo padece porque la unidad que ha de salvarle no se ha formado todavía o porque ha fracasado. Aspiración a una unidad no hecha o destrucción de una unidad, el monstruo necesita ser acogido por la mirada del autor, de un ser que es alguien, para que le restituya o le done la unidad perdida o no alcanzada. Y así, la multiplicidad de los dioses dibuja en el alma griega la nostalgia de la unidad, ser, identidad. Y la resistencia a la luz del Dios desconocido obligará a la conciencia poética a asumir el papel del autor, la mirada oculta en toda luz, más sensible aún en el parpadeo de la luz que arroja algo que se consume, esa luz que todo lo que se desvive acaba por desprender, pues la lección de la sabiduría trágica es que el sufrimiento en su grado extremo, cuando consume y desvive, pone en libertad a una luz escondida en lo más refractario a la diafanidad, en la caverna ciega que es el corazón del hombre. La luz ligera que envuelve las imágenes de los dioses ha prefigurado la luz impasible de la inteligencia, la ha hecho anhelar. Proyección de la diafanidad a que aspiraba el alma en Grecia, fue a cumplirse en la impasibilidad del pensamiento filosófico que tal es el precio y la condición de que la mente humana pueda leer en la luz. La tragedia,
hija del Dios escondido, relatará la pasión por la luz, los sufrimientos de la luz misma en sus tránsitos, la luz en su comercio íntimo con la vida que le resiste y la espera, el clamor, en suma, de lo más humano de la condición humana, el ser en conato abierto a la esperanza, su condición pasiva y trascendente.